Hola, bueno pues empezamos con el nuevo tema, el tema 6, las reacciones químicas. Una vez que hicisteis la prueba del tema 5 el viernes, ese pedazo de cacho de trozo de prueba tan larga y tan difícil, guiño guiño, pues dame unos días para corregirlo porque tengo antes de cuarto, de bachillerato y de segundo, ¿vale? Empezamos con el tema nuevo que son las reacciones químicas. Ya sabéis lo que es el mol, lo que es la masa molar, sabéis un poquito de formulación, óxidos, hidruros, peróxidos, los hidrácidos y las sales binarias, sabéis lo básico de formulación, pues podemos meternos en reacciones químicas, que es este tema, las reacciones químicas, que es una reacción, cómo funcionan, cómo se ajustan. Pero antes tenemos que recordar un poquito lo que era esto, cambios físicos y cambios químicos. En segundo de la ESO yo os decía, incluso este año al principio en el tema de materia creo que también, pero bueno, en segundo de la ESO yo os decía que los cambios físicos son los cambios que se producen en cualquier tipo de materia, un cuerpo material, un sistema material. ¿Qué diferencia había entre cuerpo y sistema material? Los límites definidos. Un cuerpo es, por ejemplo, este rotulador, que sé dónde empieza, sé dónde acaba, lo puedo medir, tanto la longitud como el diámetro. Y un sistema material es lo que no tiene límites definidos. La playa, el aire, un bosque, yo no sé dónde empieza, dónde acaba la playa. Más o menos, pero no lo puedo medir exactamente. Aproximadamente 2 kilómetros de playa, pero es una aproximación. Bueno, pues un cambio físico es cuando cualquier tipo de materia cambia su estado. Por ejemplo, agua, yo tengo agua sólida, un cubito, se funde, no se derrite, ya no digamos se derrite, estamos en física y en química, se funde y se convierte en agua líquida. Eso es un cambio físico porque no se altera la sustancia en sí, seguimos teniendo agua, ¿vale? El año pasado yo os decía que no se altera la estructura interna y me preguntabais vosotros en clase, ¿eso de la estructura interna qué es? Yo diré, el año que viene lo veremos. Pues, ¿qué es la estructura interna? Ya lo sabéis, los enlaces. Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Un cambio físico es cuando una sustancia se transforma en un estado diferente, sólido, líquido, gaseoso, plasma, cristal líquido, todos los estados, sin que se rompan sus enlaces. Los enlaces tienen que ser los mismos, ¿vale? Y un cambio químico es cuando sí hay cambio, sí hay alteración de enlace. Se rompe un enlace iónico y se forma un covalente. Se rompen dos covalentes, se forma un enlace covalente triple, lo que sea. Sí hay cambio en la estructura, ¿vale? Esa es la diferencia. Ahora, en este tema nos vamos a centrar en los cambios químicos, ¿vale? ¿Cómo se conocen los cambios químicos? Los cambios químicos se conocen como reacciones químicas. Y tenemos que diferenciar entre reacción química y ecuaciones químicas. Son dos cosas que parecen lo mismo, pero son cosas diferentes. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos en química? Pues la reacción química, la palabra reacción, hace referencia a lo que yo veo, a lo que yo toco, a lo que yo huelo, a lo que yo percibo el calor, lo que puedo experimentar. Yo cojo un papel, le meto fuego, lo que estoy viendo con mi ojito, lo que estoy experimentando, eso sería la reacción química. Cuando luego ponga esa reacción por escrito, lo que escribo en el papel es la ecuación química. Por ejemplo, CH4 más oxígeno, que da CO2 más agua. Ya vosotros sabéis nombrar toda esta reacción química completa. CH4 era el metano, tetrahidruro de carbono. Pues al metano le metemos oxígeno, que ya veremos lo que pasa cuando se mete oxígeno, esto es quemar, y se obtiene dióxido de carbono y agua, óxido de hidrógeno. En este cambio, esto que yo acabo de escribir aquí, esto es la ecuación química. Esto es la ecuación química, lo que escribo. ¿Qué sería la reacción? Pues esto, por ejemplo, es el gas de un calentador. Yo veo la llama ardiendo de un calentador, esa llama sería metano ardiendo con oxígeno. El CO2 no lo veo porque va por una tubería y el agua por otra tubería. Pero yo estoy viendo esto. Esto que veo sería la reacción. ¿Queda claro? Vale. Una vez que sabemos la diferencia entre reacción y ecuación química, definimos una reacción química. ¿Cómo definimos una reacción química? Pues una reacción química es un proceso mediante el cual una sustancia a las que llamamos reactivos, ¿vale? Una sustancia a las que llamamos reactivos siempre están en la izquierda, reaccionan entre ellas, se rompen unos enlaces y se forman unos enlaces nuevos. Como los enlaces son nuevos,
aparecen unas sustancias totalmente diferentes a las que teníamos, que se llaman productos. Esto es una reacción química. Una sustancia llamada reactivos realiza una serie de procesos entre ellos, rompen enlaces, se forman enlaces nuevos y aparecen unas sustancias llamadas productos. Esa es la definición de una reacción química, ¿vale? Lo más importante es que los átomos, por ejemplo, hidrógeno más oxígeno forman agua, ¿vale? Hidrógeno sería así, dos átomos de hidrógeno más oxígeno, un poquito más grande porque el oxígeno es más grande que el hidrógeno. En la tabla periódica el oxígeno está más a la derecha, hidrógeno reacciona con oxígeno, estos enlaces se rompen, me quedan todos los átomos, vamos a hacerlo más grande, todos los átomos separados y se reagrupan de otra forma. Me aparece H2O, pues me aparece. En principio, un momento que se me ha olvidado poner aquí un 2 y aquí otro 2. Tendríamos 2 por 2, 4 bolitas de hidrógeno y aquí 2 veces el agua, pues. Hay un átomo de oxígeno por 2 átomos de hidrógeno, entonces tendría esto, ¿vale? Esto es una reacción química. Unos reactivos, hidrógeno y oxígeno, empiezan a reaccionar entre ellos, empiezan a chocar, ya lo veremos, días posteriores, empiezan a reaccionar entre ellos, se rompen los enlaces, se quedan los átomos separaditos, vuelven a formar unos enlaces totalmente diferentes, oxígeno e hidrógeno, y aparecen los productos. Esto es una reacción química, ¿vale? Esto sucede con cualquier ejemplo. Ahora, hay una serie de indicadores que a mí me dan como pistas de que se está produciendo una reacción o no se está produciendo una reacción. Porque hay algunos ejemplos que dudamos entre si es físico o es químico. Entonces, ¿qué indicadores hay para saber que una reacción es química y no es física? Son los siguientes. Lo podemos llamar como indicadores. El primer indicador, y el más importante de todo, bueno, el más importante, uno que no falló nunca, es la precipitación. ¿Qué son las precipitaciones? La lluvia, que cae para abajo, ¿no? Pues la precipitación es cuando yo pongo en contacto, sobre todo, dos líquidos y aparece un sólido de golpe. De hecho, yo cuando hice las prácticas, el año pasado en segundo en Navidad, yo tengo un líquido aquí, por ejemplo, ¿os acordáis que os hice una reacción que era dos líquidos incoloros que parecían agua y de golpe aparecía un sólido amarillo? Pues eso es una precipitación. Yo tengo un líquido que es incoloro, echo otro líquido y de repente aparece un sólido. Ese sólido que aparece de golpe se llama precipitación. Este sólido es el precipitado, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es un precipitado? Un precipitado es un compuesto químico sólido que aparece después de una reacción química entre dos líquidos. Se deposita, pues cuando aparece un precipitado, tenemos una reacción química. No falla, ¿vale? La precipitación. También podemos tener gases. Una flecha para arriba como que se desprende. Desprendimiento de gases. Cuando yo pongo en contacto dos reactivos y empieza a salir humillo, empieza a haber gases, eso es un indicador de que hay una reacción química. No los gases, cuando yo pongo a hervir agua, sale gas, pero eso no es los gases que yo me refiero. Eso es el agua en vapor de agua. Yo cojo un papel, le meto fuego, el papel sale un humo negro, que es totalmente diferente al que yo tenía. Entonces, desprendimiento de gases, reacción química. Cambios en la temperatura. Cambios en la temperatura. Pero cambio la temperatura como de forma... Por ejemplo, yo tengo un líquido, le tengo otro líquido, los dos están fríos a temperatura ambiente, yo junto los dos líquidos y de golpe la temperatura empieza a subir. Sin yo calentarlo, sin yo ponerlo en el fuego. Porque si yo tengo un vaso con agua, lo meto en el microondas, el agua se calienta. Eso no es una reacción química, aunque suba la temperatura. Cambio la temperatura sin necesidad de ni calentar ni meter en el frigorífico. Simplemente reaccionando los dos productos. De hecho, hay una reacción química, que ya la veremos, os mandaré un ejemplo, donde
donde yo pongo en contacto dos reactivos y de golpe hace la temperatura. Y se queda 20 bajo cero. O hay otra reacción química que es, por ejemplo, la disolución de sosa, NaOH, este compuesto no lo hemos visto. Yo a esto le echo agua, la sosa cáustica, aparece una serie de compuestos y la temperatura empieza a subir. Y se pone en torno a los 80 grados centígrados. Estos son los cambios de temperatura a los que yo me refiero. Sin necesidad de calentar ni de enfriar, ¿vale? Más indicadores de que tenemos una reacción química. Podemos poner también los cambios de color. Cuando se producen cambios de color de las sustancias químicas. Yo tengo una sustancia blanca, le echo un poquito de ácido sulfúrico y eso empieza a ponerse negro. Empieza a ponerse negro, ese cambio de color me indica que hay una reacción química. En los cambios de estado no hay cambio de color, ¿vale? Pues el hielo lo veo blanco y el agua líquida no tiene color. No, el hielo no es blanco. Lo que pasa es que el agua está sólida y no deja pasar bien la luz y se ve como blanco, pero no es blanco. Entonces hay que diferenciar, ¿vale? Estos son los 4, hay más, pero bueno, estos son los 4 indicadores principales para saber que tenemos una reacción química. Bueno, pues ya está. Hasta aquí la clase de hoy. No voy a entrar más en detalle porque me podría meter con la velocidad de reacción y con la ley de Lavoisier, pero eso lo dejo para la siguiente clase. Quiero, como tarea, los ejercicios del libro son muy tontos, quiero que busquéis 4 ejemplos de reacciones químicas, ¿vale? 4 ejemplos de reacciones químicas donde se compruebe cada uno de estos 4 indicadores. 4 ejemplos de reacciones químicas para cada indicador, ¿vale? Para cada indicador. Quiero que me pongáis. Indicador 1, precipitación. Precipitación. Ejemplo A, la reacción química donde aparezca un precipitado. Y me decís, el precipitado sería el compuesto químico que es el precipitado. Gases, 4 reacciones para hablar de los gases. ¿Queda claro? Bueno, pues para este viernes serían las sales binarias. Hoy ya estamos a martes. Pues por ejemplo, para el martes de la semana que viene, como esto es muy cortito, muy sencillo, para el martes de la semana que viene. Martes que viene. El martes que es. Martes que viene. Pues si hoy ya estamos a ver, ¿qué estamos hoy? Hoy estamos a 26. ¿Qué es el martes que viene? 26, miércoles 27, jueves... Bueno, para el martes que viene. No me voy a poner ahora a pensar, a hacer cálculos. Ya estaríamos en junio. El viernes 29, sábado 30, domingo 31, el lunes 1 para el martes 2. Para el martes 2 de junio. Hacerlo, por favor. Hacerlo. Buscad los ejemplos en internet, en vuestro tito, en vuestra mami, en vuestro papi, en vuestros primos, en vuestros amigos. Me preguntáis a mí, buscad los ejemplos, ¿vale? 4×4, 16 reacciones químicas tenéis que buscar cada uno con su indicador. Y explicáis pues qué precipitado se obtiene, qué gas se obtiene, los colores, lo explicáis, ¿vale? Pues ya está. Descansad, aprovechar el tiempo y no os agobiéis, ¿vale? Hasta luego.